Señores, vuelve Pañi a Telenoche. Carlos Pañi también termina las vacaciones. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, María. Gracias. No, y queremos saber cómo estás viendo el país. Una pregunta sencilla como para empezar. El país en general, me metes en un claro, problema. el 2019 en la Argentina. Bueno, viene? vamos a empezar por el centro. ¿Empezamos por Córdoba? Claro, no el centro del problema, sino el centro geográfico del país. Vamos a Córdoba, una república para nosotros. Exacto. ¿Por qué dice María que es una república? Porque Córdoba ha tenido, a lo largo de la historia, un protagonismo peculiar dentro de la política argentina, de la vida pública argentina, como una dinámica propia. Personajes determinantes han surgido de Córdoba y sobre todo una historia que podríamos llamar de disonancia, de tensión, de diferenciación con lo que podría ser la política nacional o más específicamente la política porteña, bonaerense, metropolitana. Si nos remontamos muy atrás, vamos al origen de todo, 1810, agosto, el que fue virrey, Santiago de Liniers, se levanta en Córdoba junto al gobernador español de Córdoba de aquellos años, era el comienzo de lo que se llamó después la Revolución de Mayo, en contra del gobierno, comillas, porque todavía esto no era una nación, nacional, en contra de la Junta de Mayo. Y termina Liniers expresando los intereses de la monarquía española, fusilado en un lugar que llamaba Cabeza de Tigre. 1810. Ya Córdoba pretendía otra cosa, era otra cosa. Expresaba una Argentina mucho más hispánica, una Argentina mucho más culta que la de Buenos Aires. Piensen ustedes que en 1610 ya había una universidad fundada por los jesuitas en Córdoba. Harvard nació 20 años después. No es el único episodio, por supuesto, de disonancia entre Córdoba y el resto del país o la política porteña. En 1918, Córdoba es la sede de un gran movimiento cultural que después se va a proyectar por toda América Latina, que es la reforma universitaria. Un proceso de secularización, de democratización de las casas de estudios, todo eso nace ahí alrededor de un personaje, Deodoro Roca, que fue el líder de esa reforma. Seguimos con Córdoba y seguimos viendo cómo Córdoba hace un contrapunto con el resto. Podríamos ir, por ejemplo, a 1955, el golpe que voltea a Juan Domingo Perón, denominado por quienes lo realizan Revolución Libertadora, nace también en Córdoba. De ahí vino el problema principal para Perón en la figura de un general Lonardi. Sigue siendo Córdoba disonante, distinta. El cordobazo, que cambia la historia social de la Argentina en los años 70 y abre una crisis en el gobierno militar de Onganía que termina en una democratización. Cordobazo, 1969, Córdoba. Ha dado personajes muy importantes para la vida pública. Ha dado un presidente como De la Rúa, que si bien se aporteñó, viene de Córdoba. Angelós era una figura imprescindible para el radicalismo en el final del gobierno de Alfonsín, fue el candidato que enfrentó a Menem. Alfonsín no pudo levantar su candidatura desde la provincia de Buenos Aires sin combinar con Córdoba, con Víctor Martínez. Balbín eligió un cordobés, si bien nacido en Pergamino y criado en Pergamino, pero que desarrolló su vida profesional en Córdoba como Ilia, que le dio el poder al radicalismo. Es cierto, con el peronismo proscripto en el 63, Córdoba ha tenido siempre un protagonismo caracterizado por su fuerza cultural y por ejercer una tensión con el resto del país y con la política nacional. Y hoy está pasando eso. El principal problema político que hoy tiene Macri sobre la mesa viene de Córdoba. Cambiemos se acaba de romper en Córdoba por una interna radical. Los radicales suelen apreciar más el poder del propio partido que el poder del Estado.
la interna a veces les nubla la vista y pierden noción del objetivo final, que es el gobierno. Hoy, Mario Negri, diputado nacional, se enfrenta a Ramón Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba e hijo de un gobernador de Córdoba que fue Ramón Mestre también. Muy bien, Negri contra Mestre empiezan a ejercer una tensión dentro del radicalismo que no puede encontrar una fórmula para resolverse. Buscan las internas, no se pueden resolver, no se pueden organizar. Negri propone una encuesta, Mestre, que es dueño de un gran aparato territorial, lo rechaza. Se termina quebrando la alianza que gobierna la nación en Córdoba. Por un lado va el radicalismo, encabezado por Mestre, por el otro, Negri, con el gran apoyo de Lilita Carrió y la coalición cívica, el PRO de Baldassi, y Luis Juez, que va a ser el candidato de Negri en la ciudad de Córdoba. Mestre insiste en ser candidato, va con un candidato en la ciudad de Córdoba de la intendencia, que es Rodrigo de Loredo, y hoy, durante todo el día, ha habido presiones de distinto tipo para que de Loredo desista de ser candidato a sucederlo a Mestre en la ciudad de Córdoba. Si pasara eso, bueno, el destino de Mestre se vería muy perjudicado, probablemente fracasaría. ¿Quién es Rodrigo de Loredo? El yerno del ministro Oscar Aguad de Defensa. Tienen con qué presionarlo. Mientras tanto, sonríe Schiaretti. Schiaretti, que viene envuelto en el prestigio que siempre da el luto, o agiganta el luto, de la muerte de José Manuel de la Sota. Hasta se pensó que una hija de la Sota lo acompañe en la campaña de gobernador. Ve fracturada la alianza Cambiemos en Córdoba y empieza a soñar con que ya es gobernador, con que ya la pelea está ganada. La pelea que se va a librar el 19 de mayo en esas elecciones adelantadas de gobernador para Córdoba. ¿Qué le pasa a Macri? ¿Se apena o sonríe? La división del radicalismo en Córdoba y la intervención del gobierno nacional y de Lisa Carrió contra Mestre puede terminar con Mestre o lo puede vitalizar, puede encender ese sentimiento localista provinciano de Córdoba contra la capital. No sabemos. ¿A Macri le importa? ¿Estará mirando que 2 jugadas más allá puede haber un conflicto con el radicalismo nacional que todavía no decidió si va a apoyar su candidatura para octubre de este año? ¿Se preocupa Macri o sonríe? ¿Y por qué podría sonreír Macri con esta crisis de Cambiemos en Córdoba? Porque probablemente, si uno lo hipnotizara, diría que él prefiere la continuidad de Schiaretti, a quien conoce desde hace 30 años, que la emergencia de un radicalismo potente con un gobernador radical en Córdoba. Macri siempre soñó con una incorporación peronista a su esquema de poder, con una gran incorporación peronista. Y esa incorporación siempre tuvo nombre y apellido: Juan Schiaretti. ¿Sueña Macri que si se reelige, Schiaretti va a ser la puerta de entrada de otros peronistas a una coalición distinta? La pregunta final: ¿nace el macrismo en Córdoba o se hunde? Córdoba, como dijo María, una república aparte. Una república, Carlos, que cuando hace ruido toca como un nervio, ¿no? Como algo muy central. Sí, hay misterios en la historia, ¿no? Hay misterios, como recurrencias, cosas que se repiten. Esta es una, es lo que vos decís. Tocar Córdoba es tocar un nervio. Vienen cosas después misteriosas o imprevistas. Vamos a ver qué le pasa al oficialismo con este nervio que se acaba de excitar, que se acaba de sensibilizar en Córdoba, con lo que pasa siempre, la interna radical. Carlos Pañi en Telenoche, hasta la semana que viene. Ahora nosotros, después de la pausa...